Ahora sí. Bueno, pues bienvenidos a la primera ocasión en la que estamos partiendo el programa en dos. Pero como seguramente escucharon la semana pasada, pues a ver, desde que empezamos este proyecto hace, ¿cuánto, Carla? Te estás Casi 2 comiendo años. las pasas de 7,000 pesos, Costco. ¿verdad? 7,000 pesos Sí, las pasas, más siete sí, mil kilos. más caras que una botella de whisky, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, no, luego ¿Sí los, son los más caras que una fresnones. botella de whisky o no? Depende de la botella de whisky, no de las que toman tus amigos, pero sí te puedes comprar una botella de whisky por lo que cuesta ese bote de pasas, que son verdaderamente muy buenas. Em, pero ¿cuánto? Perdón, te interrumpí. Dijimos, ¿cuánto llevamos? ¿2 años? En octubre vamos a cumplir 2 años, correcto. O sea, estamos a punto de cumplir 2 años. Y desde el principio, este programa lo pensamos en que fuera un programa, pues una vez a la semana, en donde íbamos a discutir noticias y luego íbamos a hacer un deep dive y demás. Eso ha venido evolucionando y ha venido creciendo y le hemos puesto y le hemos quitado cosas. Pero una de las cosas que ha venido sucediendo es que lo hemos ido haciendo cada vez más largo, ¿no? Y eso es parte porque Carla es muy rollera, pero realmente más que eso es porque no nos ponemos de acuerdo. Hay muchos temas y hay algunos temas como el que vamos a ver hoy que de repente no lo puedes tratar en En tan... 15 minutos. Sí, estamos como muy Pero a ver, pero apretados, ¿no? tengo que hacer una pregunta. ¿De veras tú crees que yo soy muy rollera? No, no creo. Ah, No, gracias. para nada. Según Para yo somos nada. bastante sucintos los 2. Bastante. O sea, y de hecho, yo creo que es un comentario de por qué a muchas personas les gusta, porque vamos como que muy directamente al grano, aunque de repente tratamos, sí, muchos temas y hay temas pues más complejos y hay temas que ameritan mucha discusión, ¿no? Entonces, una de las cosas que literalmente decidimos on the fly La cuando verdad estábamos grabando, decidiste. no, te propuse al aire Bueno, y sí, es estuviste cierto. de acuerdo, pero cuando estábamos grabando el episodio de la semana pasada, nos dimos cuenta que llevábamos más de 50 minutos discutiendo diferentes temas, todos muy buenos y algunos creo particularmente interesantes, pero llevábamos ya más de 50 minutos y no habíamos ni siquiera empezado con el deep dive. Y el deep dive que teníamos para esa semana es bien importante en este país en este momento y por lo tanto decimos, oye, pues sabes qué, va a quedar demasiado largo, vamos a partirlo en dos. Y hemos estado platicando y vamos a hacer la prueba de qué tal si White Paper 10, en lugar de ser un episodio los jueves, es un episodio más corto los martes y otro episodio más corto los jueves, ¿no? Entonces vamos a quedarnos, vamos a tratar la siguiente semana de partirlo en dos y vamos viendo a ver qué tal funciona y a ver qué tal le gusta a la audiencia, ¿no? En estos 2 años han pasado muchas cosas, ¿no? Llegamos a estar en el primer lugar de los podcasts de De business negocios. en México, en Spotify. El otro día descubrimos también que somos pues, de los pocos podcasts en México, o al menos en las tablas de los más populares, que lo conducen un hombre y una mujer. O sea, hay podcasts que son una mujer o dos mujeres, hay podcasts que son un hombre o dos hombres, pero no hay esta dinámica que tenemos Carla y yo aquí, ¿no? Coed. Coed, exactamente, ¿no? Al menos en México, obviamente en Estados Unidos está Pivot, que es de Kara Swisher y Scott Galloway, que de alguna forma fue inspiración original de este proyecto, que luego nosotros lo hemos ido llevando a otro lado. No, iba a decir, y que ellos también se han vuelto mucho más políticos, y de lo único que nunca nos hemos puesto de acuerdo es que, ya ves como cuando eras chiquito y jugabas que qué personaje eras de Timbiriche, entonces los 2 queremos ser Prof. G, ninguno queremos ser Kara Sí, Swisher. sí, efectivamente. ¿Sabes que yo ya dejé de escuchar ese podcast? Ay, no, O a mí sea, sí me gusta, se volvió completamente político para mí totalmente. y no es que sea malo, lo que pasa es que hay otros que me gustan más y pues al final el tiempo que tienes es limitado para destinarle este tipo de cosas y lo cambié por otros, ¿no? Sí. Pero bueno, El deep dive de hoy, que es básicamente, vamos a brandearlo de alguna manera, pero digamos, White Paper 10 Deep Dive, va a ser sobre las instituciones que otorgan crédito, específicamente las SOFOMS. exacto. Y un tema que es especialmente sensible en estos momentos, porque como seguramente han estado leyendo en todos los medios de comunicación, van varios casos y la mayoría de estos en Monterrey de instituciones que quiebran o instituciones que le quedan mal a los que les prestaron dinero. Y de alguna forma, a ver, esta es una historia que se repite constantemente
a lo largo de los años, simplemente ahora pasaron varias seguidas, ¿no? Y eso ha generado, pues, mucha inquietud y todo mundo es experto y todo mundo tiene una opinión y lo escuchamos por todos lados, ¿no? Entonces, aquí nos dimos a la tarea las últimas semanas de investigarle un poco más y al final llegamos a la conclusión de que más que hablar de cada caso, porque ahorita vamos a ver que incluso aunque tienen cosas en común, cada caso es muy diferente y cada caso tiene sus particularidades. Queremos explicar un poco por qué existen las SOFOMES y cuáles son las diferencias esenciales entre la manera en que opera una SOFOM y la manera en que opera un banco y sobre todo qué es lo que hace que una SOFOM tenga este tipo de posibilidades de fallar y de quedar mal con la gente que le prestó dinero y demás, ¿no? Entonces, para comenzar, creo que vale muchísimo la pena, o más bien, Carla y yo coincidimos en que vale mucho la pena hablar primero de qué fregados es el crédito, porque el crédito es algo que con lo que vivimos todos los días y que escuchamos y que todos sabemos en teoría qué significa, pero cuando te metes a tratar de entender lo que filosóficamente casi hay detrás del crédito, es una cosa sumamente profunda y por lo tanto recurrimos a nuestro ídolo de los dos, Yuval Noah Harari, ¿no? Entonces, a ver, Sí, Carla, empieza tú. Yuval Noah Harari, que es este historiador, que yo creo que es el historiador más famoso de la historia, ¿no? Pues No, no creo que de la historia, pero sí hoy en día. y Yuval tiene su primer libro que fue como, creo que lo llevó al mainstream, fue Sapiens. Yo lo leí hace muchísimo tiempo y no me acordaba de este pasaje. En ese libro, una de las cosas que yo más me acuerdo de ese libro es que él habla de que el dinero es la ficción más importante que ha creado el ser humano, ¿no? Y realmente vale la pena releerlo, yo creo. Y René aquí lo pone, o sea, como que hicimos, a ver, ¿qué es lo que decía Yuval en Sapiens sobre el crédito? Y lo ilustra con una historia que es tan fácil de entender que hasta un niño la puede entender, ¿no? Y entonces lo que él dice es, a ver, imagínate un panadero que tiene un horno y entonces puede producir cierta cantidad de pan, pero no más porque pues no tiene más capacidad. Entonces el panadero quiere un sueño más grande para hornear el doble de panes, pero no tiene el dinero suficiente para comprar este otro horno. Y entonces llega el banco, prestamistas o FOMS o FIPO, como le quieras llamar, y le presta dinero al panadero. Y aquí es donde se pone súper romántico, si quieres, porque confía en que con el nuevo horno el panadero va a poder vender más pan y entonces va a poder generar suficiente dinero extra para poder devolverle a la persona que le presta no solo el capital, sino los intereses que le prestaron. Lo interesante es que el banco le presta dinero que todavía no existe. Es decir, él hoy no está vendiendo más panes, no tiene con qué pagarle hoy el préstamo que le van a hacer. Está realmente el banquero apostando a un futuro en el que habrá más panes vendidos y por lo tanto más riqueza. El panadero va, compra el horno al herrero, el herrero a su vez gana más dinero y quizás contrate más ayudantes para fabricar este horno. Y con más pan en el mercado, pasan varias cosas. Los consumidores comen mejor, la economía en general se expande. Entonces, lo que es interesante es que el crédito no solo le da un beneficio al panadero, sino que pone en movimiento un círculo virtuoso de crecimiento. Hasta ahí, para mí es como, wow, ¿no? O sea, lo que estás haciendo cuando prestas dinero es creer que va a haber un futuro mejor. Y lo que él dice es que en las sociedades antiguas la mentalidad era distinto. Se asumía que el futuro iba a ser o igual o peor que lo que tenemos ahorita. Y si lo piensas, en general muchas veces así era, ¿no? Venía la peste, venía la guerra, venía una epidemia, etcétera, etcétera. Entonces nadie quería prestar dinero porque decías, pues si se muere el señor de viruela o de peste, pues ¿cómo me lo va a devolver? El gran cambio histórico que fue a partir de la Edad Moderna es que se empezó a creer en el progreso, que es que en general creemos que el futuro va a ser mejor, más productivo y con más abundancia. Y eso es lo que dio lugar a que hubiera crédito. Y Harari dice que el crédito es posible gracias a la fe colectiva en el futuro, porque creemos que habrá más panes, más riqueza y más oportunidades. O sea, no puedo con es un poema. Es un poema, exactamente. Pero es que tiene un peso muy relevante en el progreso de una sociedad, el que exista crédito, el que exista, el que creemos que el futuro va a ser mejor y por lo tanto va a haber más riqueza y por lo tanto me vas a poder regresar y voy a poder ganar intereses, ¿no? Yo Y no es solo que el yo banquero crea que va a haber más riquezas, también es el panadero, porque si el claro, panadero no cree que puede realmente pagar ese crédito, pues mejor no se endeuda. Y que es lo mismo sí, que comprar una completamente. casa con una hipoteca de 30 años, o sea, estás
ahí hay un factor intrínseco de que crees que durante los siguientes 30 años vas a poder pagar las mensualidades de tu casa. ¿Y que crees que la casa va a valer la pena, o sea, va a subir de valor o va a valer la pena seguir pagando por ella, ¿no? Hay todo Sí. un banquero al que yo admiro muchísimo y que me enseñó muchísimas cosas, decía que él no daba crédito, él reconocía el crédito. Guau. O sea, el crédito tú ya lo Reconocer el tienes. potencial. Por el potencial, por lo que me dice tu historia de comportamiento, yo solamente te estoy reconociendo el crédito como algo que ya lo tienes tú, ¿no? Esto es el concepto como tal a nivel filosófico del crédito. Ahora, es una realidad que en un país como México y en todos lados, todos sabemos que hay eh, limitaciones en cuanto al crédito y particularmente en lo que se refiere a los bancos. De hecho, en el evento de hace unos días de Regias, en un panel que tú moderaste, Carla, casi que uno de los primeros temas, porque era un panel de emprendedoras y de las dificultades de emprender en un país como México, sale el típico tema que termina ya hasta sonando a cliché, pero que por todos lados escuchamos, que es que no, hombre, es que los bancos pues solamente le prestan a quienes no lo necesitan, ¿no? Y pues es decir, que le tienes que casi que demostrar al banco que no lo necesitas y por lo tanto te lo prestan. Entonces, pues bueno, es mucho más difícil para emprender y sí, todo el mundo ha escuchado esa postura. Por supuesto que tiene un lado real, ¿no? Pero es importante entender por qué es así. Y esto está relacionado en gran medida, o primero, con un tema regulatorio. O sea, otra vez, quizás sobresimplificando las cosas, pero en este caso, los recursos que el banco puede prestar son los recursos que la gente tiene ahorrado con ese banco. O sea, lo que le pedimos al banco que nos cuide es lo que el banco a su vez puede prestar. Entonces, aquí lo que pasa es que la autoridad no quiere quien le prestes, que el banco le tome riesgos que van a poner, que van a arriesgar los ahorros que tiene la población. Y por eso tiene una serie de reglas que dice, espérate, espérate, tú vas a andar prestando dinero de la gente que lo depositó contigo para que estés seguro, pues si lo vas a prestar, quiero que cumplan A, B, C, y D, y F, G, y todo lo que se pueda, porque quiero proteger, sí quiero que le ayudes a esa persona que quiere emprender o a esa empresa que quiere crecer, lo que tú quieras, pero que no me vayas a poner en riesgo el dinero de los ahorradores, ¿no? Claro, luego eso se va mezclando con que los bancos han encontrado fórmulas para ser muy rentables con todo y este tema regulatorio y se han dado cuenta que, pues, que ciertos clientes son capaces de pagar un buen interés y sin poner en riesgo los fondos y demás. Pero es importante partir de esa base. Y si soy, a ver, sí hay o sea, yo me acuerdo muy bien una discusión que me enseñó a mí un banquero una vez que yo ingenuamente estaba proponiendo que le prestáramos a una startup que traía una tasa de crecimiento espectacular, que traía unos inversionistas súper fregones y que dices, oye, esta tiene mucho potencial, ¿por qué no le prestamos? Claro, hoy no gana dinero, pero tiene mucho potencial. Inmediatamente me explicó un banquero, me dice, a ver, tú no le puedes prestar a una empresa que tiene pérdidas o que solamente tiene pérdidas en los últimos, no me acuerdo cuánto, pero 2 años. Ahí hay un tema regulatorio. Si lo vas a hacer, vas a tener que hacer reservas de 100%. Si esa empresa falla, puede haber una responsabilidad personal tuya. Entonces, claro, hay un tema regulatorio que por más que yo quisiera, no le puedo prestar, ¿verdad? No me acuerdo exactamente y seguramente va a corregir algún banquero, pero hay cosas que el banco simplemente no puede hacer. Sí y no. O sea, obviamente hay una cosa que se llama el loan to deposit ratio, que es cuánto de lo que te depositan los ahorradores puedes prestar. Y no sé si, ojalá que te acuerdes de esta escena. Para mí, como me lo explicaron en la escuela, es la escena de Mary Poppins, cuando llega el hijo del señor Banks, ¿no? Michael Banks al banco y empieza a gritar, quiero mi dinero, quiero mi dinero. Y entonces todo el mundo se empieza a espantar, corren a la caja todas las señoras y los señores a que le den todo su dinero porque como que oyen que a alguien no le dieron su dinero y se empiezan a panicar. Y básicamente eso es lo que le llaman un run on the bank, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque no hay suficiente dinero. Si todos fuéramos a pedir nuestro dinero hoy de regreso a Bancomer o a BBV, bueno, es lo mismo, ¿no? O a HSBC o a Sí, cualquier banco, no hay suficiente dinero. ¿Qué es lo que le pasó a Silicon Valley Bank, by the way, claro, el año pasado? claro. Sin embargo, creo yo, y no es fácil encontrar los datos, que en México los bancos son mucho más conservadores en decidir cuánto prestan y a quién le prestan
que en otros países más desarrollados. O sea, tú como dueño, entiendo lo que dices de si eres una startup que estás creciendo muchísimo y que estás perdiendo dinero cada mes, pues suena muy riesgoso, pero en México, como un dueño de, no sé, 2 restaurantes que quieres abrir el tercero, es mucho más difícil conseguir un crédito bancario con tasas pagables que en casi cualquier otro país de la OCDE, ¿no? Sí, y es doble, por eso digo, o sea, primero, sí hay un Me está salieron chistoso globitos. porque hago unos ademanes con la mano y la plataforma que usamos lo convierte en globos o no sé qué pasa aquí, pero bueno, o sea, sí hay un lado que tiene que ver con cuándo sí le pueden prestar o cómo sí le tienen que prestar. Y, por ejemplo, ahí entra un tema de garantías, o sea, te puedo prestar, pero necesito garantías y hay un tema regulatorio al respecto. Pero luego también, sí, tienes razón, hay un tema en donde los bancos saben que pueden ser muy rentables con un cliente que tiene menos riesgo, entonces, pues, ¿para qué me voy a arriesgar con un banco con un cliente que tiene más riesgo y no me va a pagar mucho más, ¿no? Pero bueno, un poco el contexto, y creo que es importante partir de esta base, es que los bancos en México tienen que cumplir con una regulación que es y no es pretexto. O sea, sí hay que cumplirlo y sí quizás se ha abusado y se ha vuelto también un pretexto en algunos casos, que es un tema también, Carla, siendo muy prácticos, pues es un tema de yo soy el dueño del banco y yo decido a quién le quiero prestar, Ah, ¿va? Y no, no me la no, quiero sí, jugar sí. contigo, ¿va? Y yo soy el dueño de mi negocio y yo quiero dar este tipo de resultados, ¿por qué no me voy a enfocar en donde puedo ser más rentable, ¿no? Si lo vemos con puramente una mentalidad empresarial. Claro. Entonces, Y como en todo, cuando hay un gran espacio que no está siendo atendido, o sea, esa es la parte mala. La parte buena es que eso ha dado lugar a una super oportunidad de negocios para otro tipo de entidades que dan crédito. efectivamente, el hecho de que el banco no le preste a este caso que ponías tú del dueño que tiene 2 sucursales de restaurante y quiere poner la 3 y la 4, pues abre un mercado para que alguien más le preste. Y ojo que aquí hay un tema también que está muy ligado con la crisis de mediados de los noventas, ¿no? Cuando tronaron los bancos y todo este tema. Y a partir de ahí hay mucho mayor regulación y al haber mucho mayor regulación, pues deja fuera o hace mucho más complicado y más lento y menos flexible y demás el acceso a crédito para muchos otros. Entonces se va creando esta gran otra oportunidad de prestarle a todos los que no son sujeto de crédito para los bancos o que los bancos prefieren no prestarles. Y aquí es donde entra esa figura de las SOFOMES. Las primeras, que eran más bien, si no me equivoco, SOFOLES, y seguramente alguien nos va a corregir por la parte histórica y técnica, pero creo que originalmente eran más bien SOFOLES, y eran organizaciones como muy limitadas y muy especializadas en cierto tipo de producto o en cierto tipo de cliente. O sea, le vamos a prestar específicamente a estos clientes. Pero eso lo hizo demasiado restrictivo y aparecen estas sociedades de financiamiento de objeto múltiple, ¿no? En donde pueden hacer cosas parecidas desde el punto de vista de crédito a los bancos, justamente para llegar a donde no llegan los bancos. Y un poco la lógica es que más bien van a ser créditos chiquitos, ¿no? Pero ¿cómo se van a fondear estos grupos? Porque las SOFOMES, a diferencia de los SOFIPOS, que las SOFIPOS que esas sí pueden captar, las SOFOMES, pues, ¿cómo se van a fondear? ¿De dónde van a conseguir los recursos para luego poderlos prestar? A ver, entonces la Sofipo se parece más a un banco porque capta dinero de los ahorradores, se Ajá, y voltea por y lo lo tanto está presta. mucho más regulada y la SOFOM no. La SOFOM no puede captar de los ahorradores, entonces necesita La Sofom en conseguir estricta financiamiento. teoría lo único que hace es prestar, pero de su propio capital, no de los ahorradores. Ajá, entonces, no sé si de su propio capital, pero no de O sea, gente que está tú consigues el depositando dinero, ahí su pues. dinero. Sí, exacto. Necesita o que alguien le invierta o que alguien le preste dinero para a su vez poderlo prestar. Y la típica historia de lo que hemos visto es que las SOFOMES comienzan o nacen fondeándose con Family and Friends. O a veces puede ser también, hay algunos casos, pues, sobre todo incluso algunos casos importantes, que están ligadas a alguna empresa. O sea, tienes una empresa grandota que está generando mucho flujo y al mismo tiempo esa empresa dice, oye, espérate, yo tengo aquí proveedores que necesitan financiamiento y yo los conozco muy bien porque yo soy el que les está comprando y yo tengo dinero extra, entonces déjame, yo voy a crear mi SOFOM para prestarle a mis propios proveedores o para prestarle a mis clientes o lo que sea, que encuentran como que oportunidades y están ligadas a lo que genera ese negocio principal, que hay varios casos así en México y algunos de ellos son importantes.
Pero la típica SOFOM de la que estamos hablando aquí empieza fondeándose con Family and Friends. Dicen, oye, yo veo esta oportunidad, yo me quiero meter a esta industria, veo que aquí hay mucha necesidad de crédito y yo soy muy bueno. Algunos a veces es gente que ha trabajado en bancos o que tiene, que detecta ahí huecos en el mercado y dice, yo quiero prestar y tengo acceso a quien me preste a mí para yo a su vez prestarlo, ¿no? En algún momento, las autoridades crean la figura de una SOFOM regulada, ¿no? Que tiene una regulación similar a la de un banco. Necesita llevar una contabilidad como la del banco. Ahora sí que sus estados financieros se comportan como los de un banco, tiene exigencias de gobierno corporativo, de organigrama y demás. Pero hasta donde entiendo, eso no ha sido popular en México. Y no sé si hay una o dos o muy pocas SOFOM reguladas como tal. Si ya estás ahí, pues mejor te conviertes en banco, ¿no? Pero entonces eso lo que queda es muchísimas SOFOMes que son entidades no reguladas. Hay algunas de ellas que se Pero cuando dices no autorregulan. reguladas, ¿no tienen ninguna regulación? No. No, a ver, o sea, tiene que haber y reportan a Conducef y demás, pero nadie las está o no necesariamente las está auditando la autoridad. Y este es un punto importante. Hay algunas que se autorregulan, o sea, toman la decisión de tener contabilidad bancaria o de comportarse de acorde a ciertas normas, que suele ser las que van a buscar financiamiento de fuentes formales. O sea, Ujú. hay SOFOMES en este país que tienen acceso a crédito de los bancos. O sea, que el banco le presta a la SOFOM para que la SOFOM preste. Evidentemente, si el banco le está prestando, es porque el banco ve que esa SOFOM se comporta como el banco, o tiene suficientes candados, o tiene un comportamiento pues mucho más institucional que el de la mayoría. Hay algunas poquitas que funcionan así, hay algunas que emiten deuda pública, que compran instituciones internacionales o inversiones internacionales. Ojo que estas también fallan, ¿no? Ya hemos visto varios casos. Quizás estas son algunas que a veces son calificadas por las calificadoras importantes, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay algunas que se van autorregulando o se quieren ser más institucionales, que ojo, no significa que no puedan fallar, pero obviamente, pues bajas las probabilidades de un fracaso, ¿no? Pues este tema y algunas así pueden incluso acceder a crédito bancario, aunque son muy pocas, porque la naturaleza es que a los bancos no les gusta prestarle a las SOFOMES porque pues, implica meterse en un mundo de riesgo que no es el suyo. Y terminan siendo muy poquitas las SOFOMES en un país como México, que ojo que en este país hay muchísimas SOFOMES, hay muy poquitas que logran pasarse a fondo institucional. Entonces, todas las demás van creciendo hasta donde pueden con Family and Friends. O a veces algunas de ellas con fondos especializados. Ya hemos visto varios casos de fondos en Estados Unidos que entienden ese nivel de riesgo y vienen y les prestan. Así empezaron todas las fintech, ¿no? Las fintech todas estaban accediendo. Cobalto. Sí, no, y Quesky, Confío, todas iban, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hay un fondo en Chicago que les prestaba específicamente a este tipo de instituciones, que les presta con condiciones muy duras, ¿no? Y con una tasa muy alta, ¿no? Déjame nada más decir algo. Cuando dices se fondean con family y friends, creo que aquí es donde viene parte del problema. Porque cómo defines family y friends es, pues, quién sabe, ¿no? Y entonces, lo que eso quiere decir en la realidad, así en la calle, es que mucha gente le decían: "Oye, deberías de meter tu dinero en esta SOFOM", ¿no? Porque está pagando 12%, 18%, 23%. Claro, porque a lo mejor, prestaba a 72%, ¿no? Pero cuando creo que la gente no era suficientemente, o alguna gente, ¿no? Para ser cuidadosos con el lenguaje, mucha gente no fue suficientemente cauteloso de entender que lo que estaba haciendo no era depositar en una cuenta que te daba un interés. Lo que estabas haciendo básicamente era prestarle a la SOFOM dinero para que la SOFOM prestara a su vez dinero a los clientes que ellos evaluaban si eran sujetos de crédito o no. Y ahí es donde viene muchas veces cuando vemos en las noticias que algunas SOFOMES, no sé si se dice SOFOMS o SOFOMS, quebraron, el gran malestar, porque hay gente que se sorprende, ¿no? De cómo así que mi dinero no estaba seguro. Pues no, porque tu dinero no estaba en un depósito bancario, no estaba en una entidad regulada. Tú básicamente le prestaste a alguien para que le prestara dinero a alguien más y no salió el negocio. Así es, ya te adelantaste y ya no tenemos que seguir haciendo todo el podcast, ya llegaste al final.
O De sea, verdad. entiendo que ya te querías ir, pero ya lo No, resumiste todo, pensé que era aquí hablando esa de parte. cero rollo y de ir al grano con el tema. No, porque tú ibas a contar ahora el ángulo a Monterrey. Bueno, el ángulo Monterrey, sí, pero antes de entrar al ángulo Monterrey, esto que te fuiste y lo echaste en un minuto, todo lo resumiste, es crucial para el asunto. Sí Porque lo es. como bien dijiste, a ver, Family and Friends, ¿qué significa Family and Friends? Al final significa inversionistas, incluso yo no creo que son inversionistas, son gente que te presta dinero, porque de hecho, por lo general, hasta donde entiendo, lo hacen contra un pagaré, ¿no? La que recibe el dinero le da un pagaré que se obliga a regresar. Pues termina siendo personas, individuos, ¿no? En algunos casos son fondos especializados, pero en su mayor parte estamos hablando aquí de las que están consiguiendo inversión, de gente pues, que ahorró y que su negocio le fue especialmente bien y tiene ahora 2 millones de pesos que dice, a ver, ¿dónde los voy a colocar? Porque si los pongo en CETES me va a dar muy poquito y pues yo ya tengo quizás unas acciones en la bolsa o a lo mejor tengo un par de propiedades en renta y me está dando X. Oye, esta se ve muy buena, ¿no? Y yo ya sé además que mis compadres y sé que mi amigo que es bien picudo le está metiendo lana ahí y que está bien contento con el rendimiento que le está pagando y efectivamente le está pagando 12, 13, 15, 17, 19%. Wow, o sea, nadie me da eso, no sé si cripto, no sé, pero mira, no se ve mala cosa, me queda claro, porque yo sí creo, a diferencia, obviamente el periódico siempre se enfoca, los periódicos en general se enfocan en, es que la viejita que no sabía que su Sí, la dinero, yo creo que viuda. la mayoría sí saben. Quizás no saben el nivel de riesgo, pero entienden que están recibiendo una mayor tasa porque pues, que le están prestando dinero a alguien que lo presta, ¿no? Y esto es importante también en el sentido que hemos estado viviendo unos años con tasas muy altas, ¿no? Entonces tú imagínate, o sea, ¿por qué le voy a prestar a una institución que tiene riesgo cuando la tasa que me paga el banco es bastante decente o es bastante atractiva comparado con cómo era hace algunos años? Pues estos se tienen que ir a ofrecerme algo espectacular, porque si no, pues ¿por qué lo voy a poner en riesgo, no? Entonces, eso le ha venido complicando muchísimo la labor de captación a las SOFOMES, ¿no? O sea, el fondeo se les fue haciendo muy caro, ¿no? Y el ángulo que dice Carla aquí de Monterrey, esto es bien importante, porque como mencionamos al principio, varios de estos casos han sucedido en Monterrey, con instituciones de Monterrey, con inversionistas o con prestamistas de Monterrey. Y lo que aquí pasa es que, a ver, el regio es muy business oriented, ¿verdad? O sea, quizás estamos generalizando, pero en Monterrey hay un grupo muy grande de personas que les va muy bien y que han ganado mucho dinero, que son empresarios o que son ejecutivos en empresas grandes y tienen dinero disponible para invertir. Hay una actitud emprendedora, hay una actitud empresarial, hay un conocimiento financiero quizás más sofisticado que el promedio, ¿no? O sea, la gente entiende o mucha gente entiende pues que hay diferencias en el nivel de tasa, ¿no? Y que mayor tasa también implica mayor riesgo, ¿no? ¿Y por qué lo voy a meter por qué voy a meter mis ahorros al banco para ganarme un 3 si lo puedo tener en una SOFOM que me da 15%, ¿no? Entonces la tolerancia al riesgo es más alta, ¿no? Puede haber ciudades en México y seguramente las hay, que hay posiciones más conservadoras en donde quizás el ambiente en sí incita menos a querer tomar mayores riesgos. La gente se puede poner más nerviosa sabiendo que su dinero está en riesgo. Pero aquí en Monterrey hay una tolerancia al riesgo porque hay una historia de estar emprendiendo, de arriesgar tu dinero poniendo una empresa nueva, ¿no? Y se combina con que es un lugar donde hay mucha liquidez, porque hay mucha gente que gana dinero que necesita colocar de alguna forma y lo quiere colocar en donde mejor le vaya a ir. Hay más apetito de riesgo que en otros lugares y además, sí, somos más avariciosos. Es una realidad, ¿verdad? Queremos ganar Cita más tu con lo fuente, que tenemos, ¿eh? cita tu fuente. Esta es una speech que me eché yo aquí. Este, o Bueno, y sea, además, pero a ver, creo que del todo lo que dijiste, que creo que mucho es cualitativo y aunque estoy de acuerdo, no sé si podemos comprobarlo, pero lo que sí se puede comprobar es que sí el ingreso per cápita en Monterrey y los municipios aledaños sí es de los más altos del país. Entonces, eso te hablaría de que sí, pues sí tienen
más dinero que necesitan ver qué hacen con él, o hacen un nuevo negocio, o lo ahorran, o lo invierten. Sí, efectivamente. O sea, ese es un punto clave. Y al mismo tiempo, también tienes un mercado grande de gente que está Sí. arrancando empresas, que está construyendo empresas, que tiene sus cadenas de restaurantes, que quiere crecer, que quiere ir a comprar aquel terreno para hacer una nave industrial y que no sé, porque es una ciudad muy dinámica empresarialmente. Entonces hay necesidades de crédito y hay disponibilidad de dinero. Y en medio se ponen las SOFOMES. Y eso pues, es una fórmula que funciona, que eso es lo que de repente se nos olvida, ¿no? O sea, existe la demanda de estos productos, de estos servicios, existe la necesidad de quien quiere invertirlo y tener ese rendimiento, ¿no? El problema, o hay varios problemas aquí, ¿no? Es que cuando no funciona o cuando falla por algo, se hace un desastre, ¿verdad? Vamos a suponer que tú eres una institución que va a prestar dinero. Tú O tienes sea, una SOFO. una SOFOM o un banco, ¿no? Vamos, tú tienes una X cantidad de dinero que en parte es tu capital, y si eres un banco, los depósitos, o si eres una SOFOM, el crédito o fondeo que conseguiste de alguien más, ¿no? Así sea de socios o de préstamos o lo que sea, ¿no? Tú no debes prestar más de X veces tu capital, porque si no, que es lo que tú explicabas hace rato. Porque si no te regresan el dinero que prestaste, vas a tener que regresar los depósitos con tu capital, ¿sí? O Ujú. sea, si tú prestaste y no te regresa el crédito y tú eres un banco y llega la persona y quiere su dinero, pues no está su dinero porque ya lo prestaste, entonces vas a tener que responder con tu capital. Sí, o sea, tienes que tener un colchón, un margen de error, porque no toda la Tienes que gente a la que le tener. prestas te van a pagar en tiempo y forma. Exacto. Pero si prestas más de X veces tu capital, no vas a estar en posición de regresarle a los depositantes. Por otro lado, cuando tienes un sobrante de depósitos, tú eres menos rentable, porque tienes Porque no estás dinero ahí poniendo a que no a trabajar que no lo tu que todo el no lo dinero. estás poniendo a trabajar, ¿verdad? Entonces, esto te habla también del incentivo. Tú imagínate, otra vez ya lo dijimos hace rato, es que si tú le prometiste a tus friends and family que les vas a pagar una súper tasa, pues necesitas buscar la rentabilidad a todo lo que da. Y eso implica que vas a tomar decisiones Más menos riesgos. conservadoras, más riesgosas, menos conservadoras, porque es la forma en que vas a poder llegar a la rentabilidad para poderle cumplir al que te prestó el dinero. Entonces, si tú no tienes la autodisciplina, no tienes covenants, no tienes a nadie que te esté supervisando, es mucho más fácil subir tu nivel de riesgo. No necesariamente estás creando las capacidades en la organización, no estás generando las reservas, y esto es bien importante. Un banco, en parte, uno de los elementos clave en la administración de los bancos es la creación de reservas. No me voy a meter a toda la parte técnica, pero el banco, cuando ve que hay créditos que es factible, que no van a regresar o que pueden estar en riesgo, tiene que tener una serie de reservas ya protegiéndose para ese crédito. Pero el generar reservas le resta rentabilidad. En el modelo del banco así funciona y está regulado que así tiene que ser y así se tiene que comportar. Y los bancos por naturaleza son muy conservadoras. Pero la SOFOM dice, oye, espérate, si yo estoy generando esas reservas, no voy a lograr la rentabilidad que le prometí a los que me prestaron dinero. Entonces tiene un incentivo para no generar esas reservas, para poder cumplir con el nivel de rentabilidad que ofreció. Si tus indicadores sobre capital no son sanos, cuando llega a tronar, no puedes pagar lo que debes. Y eso es lo que hemos visto aquí, que hay casos en donde la cartera que les queda, la cartera que pueden recuperar, aunque la recuperaran toda, no pueden repagar lo que, y que nunca la pueden recuperar toda, porque claramente ahí va a haber una parte que no regresa, no es ni siquiera suficiente para regresar lo que les prestaron originalmente. El capital. Pero a ver, aquí tengo yo una duda. Si eres una SOFOM que te prestó el fondo Shubidubi de Chicago, que te puso 1000 reglas, aunque la Comisión Nacional Bancaria de Valores no te regule para nada, de alguna manera, pues, tu principal acreedor, ¿no? Te está seguramente viendo con ojos de pistola todo el tiempo. Eso es muy diferente a una SOFOM que levantó dinero o captó, no, bueno, captó no es el verbo adecuado, pero que le prestaron
friends and family, aunque, como tú dices, pueden ser más sofisticados que la viuda pobrecita que todos sus ahorros, pero, pues, no, si tú realmente tu negocio es que tienes 3 fábricas de autopartes, ¿no? Y le diste 3 millones de pesos a la Sofom, no tienes ni tiempo ni las herramientas para supervisar si los indicadores financieros están bien, ¿no? Claro, Estás claro. Y confiando que alguien, como dice Ana Paula Cantú, que, la entrevistamos en Regias, están haciendo due diligence by proxy, o sea, dicen, pues alguien más, ojalá que esté checando que estos lo estén haciendo bien. y eso pasa muchísimo aquí. O sea, hablé con un par de personas que tenían dinero, por ejemplo, en este caso en Trinitas, ¿no? Una de las SOFOMES que está súper en problemada aquí en Monterrey, ¿no? Y uno de ellos me insistía mucho, me decía: "René, pues es que yo vi quiénes más le estaban prestando dinero y es gente que le entiende muy bien", y me tiró así 2 3 nombres de gente, pues, sofisticada, ¿no? Incluso gente que trabaja en family offices y demás, y pues como que si ellos le están metiendo, yo también, y quizás los otros decían: "Oye, pues mientras está esto", y se genera mucho de eso, ¿no? O sea, el punto que dijiste ahorita es importante. Efectivamente, una vez que consiguen dinero de fondos especializados, una vez que emiten deuda, hay mucho más supervisión y es menos probable que fallen, pero fallan. O sea, el caso de AlfaCredit era auditada. ¿Y dónde fue el problema? Cuando cambió de auditor. Y llegó el auditor nuevo y dijo: "Y espérate, eso como lo tienes contabilizado así no es, y lo tienes que quitar de aquí", y madres, güey, tronó, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el nivel de supervisión, ni siquiera en estos casos, que el nivel de supervisión que tienen de la CNBV, ¿no? Que ojo que también los bancos quiebran y ya lo vimos con FAMSA y ha pasado en el pasado. Otra vez, no es que sea uno 100% prueba Infalible. de todo. Sigue habiendo como diferencia en los niveles de supervisión y de reporteo y demás, ¿no? Con esta persona que hablaba yo de Trinitas me contaba su caso y me decía: "A ver, pues es que yo tuve dinero ahí 6 años, ¿no? Y 6 años me fue súper bien. Y incluso, pues, yo de alguna forma recuperé todo lo que le metí, ¿verdad? Claro, al final perdió lo que le quedaba ahí adentro. Y él decía: "No, pues, seguramente los que entraron los últimos meses, pues, nunca recuperaron nada y lo perdieron todo, y seguramente son los más enojados y los que están demandando". Pero dice: "Habemos otros como yo que, pues, mientras esta institución prestaba y regresaba, y prestaba y regresaba, pues, funcionaba. Tanto así que le reinvertíamos el dinero porque nos iba muy bien, nos pegaba, que es otra vez, hay un mercado que necesita este financiamiento y hay un mercado que necesita colocar dinero y que espera una tasa más alta, ¿no? El problema es que cuando falla, no tiene cómo responder. Oye, al principio dijiste algo que me llamó la atención. Dijiste, o sea, no vamos a entrar en el caso de cada uno de las SOFOMs que han quebrado. ¿No ves como un hilo conductor de qué fue lo que pasó con todas estas? Así que digas, es que si pudiéramos arreglar esto, no hubieran quebrado estas 7 SOFOMs. O sea, más bien, ¿crees que cada uno tuvo condiciones bastante distintas? O sea, ¿no crees que haya algo que el regulador tenga que hacer o los, o sea, No, mira, no, ¿cuál es mira, la no, o sea, a ver, lección? sí, yo creo que hay varias lecciones, pero si tratamos de ver qué tienen en común todas, pues claramente, por lo general hay un problema de errores en la colocación, que los errores en la colocación pasan en el banco también, ¿no? Le prestan al que no le debieron de haber prestado, ¿no? Y aquí van a pasar más, porque por la naturaleza misma, el cliente que tiene más probabilidades de regresar dinero y el cliente que es más seguro, pues va a estar en el Va a ir al banco, banco. no va a ir aquí, ¿verdad? Digo, estoy sobregeneralizando, porque hay casos de clientes que les conviene más la SOFOM de corto plazo, por alguna razón, etcétera. Pero por lo general, la regla general es que pues, el cliente más seguro está en el banco, ¿no? Entonces, ya de por sí hay como con un concepto de selección negativa, ¿no? O sea, te Ujú, busca el cliente que no calificó allá. ujú. Entonces, ahí hay riesgos de colocación, ¿no? Hay algunas instituciones de este tipo que no necesariamente tienen un área de riesgos sofisticada, porque cuesta más, ¿verdad? Que eso es una cosa que la vemos constantemente. Tú lo puedes ver con los bancos nuevos. Los bancos nuevos chiquitos son súper poco rentables, porque tienes que invertir mucho dinero en cosas que no te generan dinero, ¿verdad? Que son regulatorias, que son, pero una vez que llegas a una cierta escala, hacen mucho sentido. Claro.
y si estás construyendo un banco y ya estás con el tema de las licencias y demás, pues ya te metiste a eso y te va a tomar muchos años y cuando llegues va a estar muy bien. Pero alguien que está empezando por acá, pues no necesariamente lo quiere hacer así, no puede estar perdiendo dinero y no puede hacer inversiones tan grandes y no puede traerse a la gente con más experiencia y más ortodoxia crediticia para operar, ¿verdad? Entonces tienes eso ya de por sí en contra. Entonces, obviamente hay un tema de colocación difícil, ¿no? Luego hay un tema de fondeo, porque acuérdate que en una cartera de crédito, tú tienes, en una institución de crédito con una cartera, tú estás todo el tiempo sacando dinero y regresando dinero, regresando dinero, regresando dinero. Y si tú no estás colocando más, te vas quedando solamente con una cartera, con la menos buena de la cartera, ¿no? O sea, el cliente bueno te está repagando y tú agarras ese dinero. Si tú no lo colocas otra vez, tu cartera se va quedando Claro, chiquita y se va quedando fea, porque lo único que está quedando dentro de la cartera es lo que no te han los que no te regresado, son pagan. los créditos en problemados. Entonces tú necesitas constantemente estar colocando más y más y más. Y para colocar más y más y más, necesitas que te estén fondeando. Y necesitas estar constantemente consiguiendo quién te crea tu historia y por qué te van a creer tu historia, pues porque le diste mucha rentabilidad al anterior o a él mismo y por lo tanto te va a querer invertir. ¿Y cómo le diste mucha rentabilidad? Pues tomando muchos riesgos. Entonces se va haciendo más grande. O sea, aquí la realidad es que pareciera, pareciera ser como que es muy sencillo prestar dinero en chiquito, pero en la medida en que lo vas haciendo grande, 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 la complejidad se hace exponencial. Y si no le metes los guardrails, estas barandales, y creas toda esta estructura de reservas, de comités, de gobernanza corporativa, es probable que se te salga de control, como lo hemos visto, y no tienes capacidad de responderlo. Yo estoy realmente convencido que en muchos de estos casos no hay mala fe, o no hay mala fe quizás inicialmente. Claro. Siempre va a haber quien me diga, no, al final sí agarraron dinero. No tengo idea, no conozco los casos y creo que poca gente realmente lo entiende. Pero yo sí creo que la mayoría no son casos de mala fe, son casos en donde se les sale de las manos porque no tenían estos barandales, no tenían estos controles, no tenían esta estructura y no la iban a tener porque no hacía sentido desde el punto de vista de su negocio de poder llegar a ese nivel de rentabilidad, ¿verdad? Y ahí la pregunta es si el regulador está dejando de hacer parte de lo que tiene que hacer, que quizás no, no sé, ¿no? Pero digo, aquí es un eterno debate de qué tanto se debe meter el gobierno en los asuntos de los mercados y de las empresas. No, pero es que es el tema de que originalmente estas eran no reguladas para que fueran lo Sí, suficiente, más o sea, dices, no, ágiles. bueno, lo regulado está en el banco y ya vimos, en la parte bancaria está regulada, efectivamente está. Hoy creo que la mayoría de nosotros estamos tranquilos con nuestro dinero en el banco, no estamos pensando que van a hacer tonterías con nuestro dinero y claro, siempre hay un nivel de riesgo, pero hoy el mexicano confía en los bancos, ¿no? Y Sí. eso tiene mucho que ver con la regulación y con lo conservadores que son y con lo cuidadosos y échale lo bueno y también lo malo, pero está así, ¿verdad? Y entonces crea este otro hueco y dices, bueno, pues esto que no se ha regulado, pero que el no se ha regulado implica que pasan este tipo de cosas y que van a volver a pasar este tipo de cosas. ¿Cuál es la solución? No tengo idea. No tengo idea si hay un tema de algo más regulatorio, pero tú imagínate que les obligaras a las SOFOMES a cubrir las reglas de reservas que tienen que cubrir los bancos. Con eso podrías decir, oye, bueno, con eso minimizas una buena parte de los problemas que han pasado. Pues sí, nomás que no van a poder ofrecer el nivel de rentabilidad, entonces ¿quién fregados les va a prestar dinero para que puedan prestar, verdad? Claro. Entonces, no tengo idea. Seguramente hay gente con mucho más experiencia y técnicamente más sofisticadas que lo ha visto. Ojalá y alguien nos pueda contar qué creen que deba de pasar. Pero esta es un poco la lógica. Yo creo que un aprendizaje importante, porque va a haber mucha gente que va a seguir invirtiendo en las SOFOMES, porque las SOFOMES tienen un lugar en el mercado, ¿no? Juegan un rol importante. Es que si vas a tener tu dinero ahí, tienes que hacer el esfuerzo de entender cómo se comporta, qué nivel de autorregulación tiene, qué nivel de sofisticación tiene en su estructura, qué tipo de reportes te da, ¿no?
Algunos me decían: "Es que no, pues yo no recibo reportes, a mí nomás me depositan". Híjole, pues bueno, pues está bien, nomás que sepas que el nivel de riesgo que eso tiene. Porque claro, alguien puede reportar o lo que sea y decir mentiras, eso ya es otro nivel de riesgo, ahí ya puedes decir: "Oye, hay maldad y hay fraude", ¿no? Pero hay muchos otros casos en donde, pues, simplemente es descontrol, es inexperiencia, lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que va a seguir habiendo gente que prefiera, que tenga apetito de riesgo para tener su dinero en este tipo de instituciones. Mi recomendación es que viendo lo que ha pasado, realmente hagas un esfuerzo por ver en cuáles, cómo están, cómo se comportan, cómo te diversificas. Quizás no tienes todo en una SOFOM, lo tienes en 30 SOFOMs diferentes, etcétera. Sabiendo que al no tener la misma regulación que los bancos, pues vas a estar sujeto a un riesgo muy diferente que el de otro tipo de inversiones, ¿no? Híjoles, no sé, no sé. O sea, a ver, es que la idea de las SOFOMS me gusta mucho, porque es como, a ver, yo soy y conozco algunas que son así, ¿no? Yo soy experto en el campo, ¿no? Entonces, yo les voy a prestar a los productores agrícolas que necesitan comprar tractores, porque llevo 30 años entendiendo este negocio, y entonces voy a saber cuáles sí, cuáles no, y cuáles cosechas son más, más probable que les tengan una plaga, y entonces a eso les voy a prestar a una tasa más alta, lo que sea. Eso me encanta, ese modelo me fascina, me encanta. Y entonces yo voy, además, con todo ese expertise que yo tengo, voy a ir a conseguir dinero de otros big lenders que me lo van a dar para que yo con mi expertise lo haga como super boutique a los productores agrícolas. Ese modelo me encanta. Lo que a mí sigue sin gustarme es ir con el vecino y decirle: "Oye, sé que te fue muy bien, ¿por qué no metes tus 10 millones de utilidad del año pasado de tu negocio en mi SOFOM?". Digo, Yo a ver si espero no que no tu vecino no lo meta ahí, ¿verdad? A menos yo de que espero, tú le yo espero. lleves una cosa así, ¿verdad? Sí, Mira, o sí. sea, ¿cómo funciona en Estados Unidos? Por ejemplo? Sin ser A ver, experto, ¿no? Pero en eso, Estados Unidos tú tienes los bancos igual, y luego tienes un mundo de non-bank lenders, ¿no? exacto. Y entonces hay algunos, por ejemplo, los más famosos son los especializados en hipotecas. Son una buena parte del crédito hipotecario en Estados Unidos no viene de los bancos, viene de instituciones especializadas en hipotecas, ¿no? Y normalmente sí tienen algún tipo de supervisión. No es la misma que la bancaria. Algunos de estos tienen más bien regulación estatal, por ejemplo, ¿no? O del equivalente de Conducef, ¿no? Del Consumer Ujú. Financial Protection Bureau, cosas de ese tipo, ¿no? Sí hay regulación. Están algunos, por ejemplo, el crédito de auto, que podríamos decir, oye, las arrendadoras en México, es eso, no son bancarias, o sea, no es necesariamente, digo, muchas terminan siendo instituciones bancarias, pero son especializadas en un cierto tipo de producto que conocen súper bien ese nivel de riesgo y luego se pueden fondear y demás y tienen que cumplir con una cuestión regulatoria. Aquí es hasta dónde te llevas la regulación para que puedan seguir siendo más flexibles que una Los institución bancos. bancaria, eh, pero protejas un poco más el viejo este, ¿verdad? Y que cada Sí. quien lleve la contabilidad que quiera, ¿verdad? En fin, un tema superinteresante. Estoy segura que va a haber muchísimos comentarios, sobre esto. Pues sí, a ver, Carla, es un tema bien complejo. Yo espero que esto sirva como para entender un poco por qué tienen que existirlas o por qué existen. Y también la realidad que termina pasando es que todos los días en México hay empresas que quiebran. Pero normalmente cuando quiebra esa empresa tiene tres inversionistas y Claro. tenían desde hace tiempo viendo que iba a haber un problema y pues quiebra y ya sabían o ya se habían peleado desde antes. Acá no, ¿verdad? O sea, aquí vemos con frecuencia casos en donde quiebran y el que les había, para empezar, están fondeadas por muchas personas diferentes y la mayoría de esas personas no tenían idea y entonces por eso se hace también tanto escándalo, porque, oye, pues tú tienes tu fábrica de tazas y tienes dos socios y quebró y pues Claro. ya se pelearon unos pero acá tienes 500 personas que te prestaron dinero y esas creían que todo iba súper bien y de repente, pues que no va bien y en la madre. Por eso se arma también tanto escándalo. Es mucho más aparatoso cuando fallan. Y ojo, yo decía hace rato, yo sí creo que la gran mayoría no son organizaciones criminales que nacieron para robar dinero. Puede haber No, para alguna nada.
que sí, pero la mayoría de estas tienen un track record que funcionaron por algunos años. Ahora, eso no quita que algunas de estas se pueden haber comportado mal hacia el final, ¿no? Y eso es lo que siempre entra el nivel de duda de que dices: "Oye, a ver, espérate, tú ya sabías que ibas a quebrar, ¿para qué fregados vas y le pides dinero a Y alguien seguir más?". Y captando. esa persona te va a decir: "No, es que yo no creí que iba a quebrar". Claro. Entonces, ya, pues, puedes decir: "A ver, ¿había mala fe o no?". Ve tú a saber, pero sí es un tema que genera mucho malestar y se presta para muchísimo escándalo y desafortunadamente hay muchas personas que pierden muchísimo dinero, ¿no? Como que, lo que tenían ahorrado y demás, ¿no? Que Por ojo, eso no es lo que tenían en ahorrado, escándalos se lo no lo prestaron a tenían una ahorrado, SOFOM. exactamente, lo tenían invertido y en este caso en un crédito, documentado como un crédito. Tengo una última pregunta, a ver si tú sabes la respuesta. Entonces, si yo soy uno de esos buenos pagadores, yo le pedí un crédito para crecer mi negocio agrícola a una SOFOM y quiebra la SOFOM, ¿qué pasa con esa deuda? ¿A quién le debo ahora? Al dueño de la cartera, que no sé quién se quede con la cartera. O sea, normalmente la cartera existe, ¿verdad? El dinero se lo Claro, debes a alguien. Entonces, por ejemplo, en estos casos, cuando hay ahorita uno importante en donde una de las instituciones fondeadoras gringas está exigiendo que le quiten la cartera. Dicen, esa cartera es mía, que pues yo mi voy y la dinero que cobro. esa institución fue y la colocó. Entonces quiero que se la quiten y se la quiero dar a alguien más para que la cobre, porque esa cartera vale X. Ahí está el dinero que va a generar intereses y va a regresar un capital, ¿no? Pero otra vez, cada caso termina siendo diferente y lo que todos terminan siendo son, pues, temas muy aparatosos, ¿no? Desafortunadamente, que afectan a muchas personas, ¿no? En fin, no sé si Vámonos me quedé a con más dudas que con respuestas, pero es un tema muy interesante y también se han hecho negocios muy interesantes aquí. Digo, yo creo que la SOFOM más, no sé, más conocida que hay es Confío, ¿no? Que es un unicornio, que es un negocio súper legítimo, que creo que ha dado resultados muy buenos, y que, pues, justamente le no, presta no, a empresarios medianos que hay nadie les muchas. prestaba, ¿no? Hay muchas, Confío no es la más grande, hay muchas muy grandes, hay muchas que sé y que tratan de ser muy institucionales, que se Sí. autorregulan, que tienen, que son auditadas por una de las Big 3, que Que tienen tienen un financiamiento expertise institucional, que en un tienen sector, gobierno ¿no? corporativo, que tienen expertise y demás. Y evidentemente esas, pues, tienen menos posibilidades o se disminuye considerablemente el riesgo. Nunca se elimina del todo, pero se disminuye de manera considerable. Pero también suelen ser organizaciones que quizás no fueron tan rentables en los primeros años, porque le metieron mucha lana a generar esa estructura, a tener gente con más experiencia y pues construir una de esas no es lo mismo que construir una chiquita que lo haces con poquito dinero y demás y pues con mucho mayor riesgo, ¿verdad? Sí. Esas suelen ser instituciones que nacen ya con acceso a algún tipo de financiamiento, ya sea porque, por ejemplo, los casos que decía al principio, que estaba ligado a una empresa originalmente, etcétera, ¿no? Que las hay, ¿verdad? Muy bien, vámonos a la recomendación de la semana y ahora me toca a mí. Y tengo una recomendación que es de rebote de una que tú me hiciste a mí y te hice caso. Ah, Vi la serie de Chespirito. buenísima, no me digas que no. Me gustó mucho la serie porque además de que se me hizo muy bien hecha, y me mantuvo muy entretenido y demás, como que tiene muy padre, ciertas épocas de México, o sea, la parte histórica está fregona, ¿no? Está muy Pero bonita la recreación de la época. exacto, está de buen budget, está bien hecha la serie. Pero al ver esa serie me generó también muchas dudas, ¿no? Y hay partes históricas que digo: "Espérate, esto no entendí bien", o como aparte en la serie, le cambian los nombres a algunos personajes, no le ponen nombre a las empresas, etcétera. Yo me imagino que habrá un tema de derechos o que no se quieren meter en issues. Entonces me fui a buscar el libro, porque la serie está hecha a partir del libro. Entonces mi recomendación es que lean el libro original, la autobiografía de Chespirito. Todavía no lo termino, ya voy a terminar, estoy como en el 90 y tantos por ciento. Pero vale mucho la pena y sobre todo si ya vieron la serie. Primero, porque también te sirve para entender cómo las series terminan nos o sea, terminan dramatizando cosas que no necesariamente fueron así.
Entonces, en la serie Chespirito hay ciertos personajes que son como el malo del personaje o que toda la relación de Chespirito y Florinda Mesa es como que lo ponen de cierta forma que en el libro no es así. ¿Verdad? Sí sucede, la serie no está diciendo mentiras, pero el tono es completamente distinto, ¿no? De la relación de Chespirito con su esposa es muy distinta en el libro que en la serie, ¿no? Entonces, creo que es importante porque nos encanta ver series y, no, como está basada en hechos reales, así fue. Híjole, a ver, pues sí fue así, pero no es exactamente así, porque con que le cambies, le pongas música, le Claro. pongas expresiones, cambia mucho el sentido. Entonces, como que estoy disfrutando mucho Entonces, ¿te contrastar cayó las mejor diferencias. Florinda Mesa que en la serie? Sí, no, y me cayó mejor Chespirito. O sea, y luego, la otra parte es que también en el libro, si de por sí en la serie hay episodios históricos padres, en el libro son muchos más. Sí, en el libro hay partes que están un poco aburridas y que se le infectó la muela a Chespirito y tuvo 40 páginas explicando la infección de la muela y le encanta contar sus cruceros pues hay partes que sí están un poco aburridas, pero cuando explica el tema del terremoto en la Ciudad de México, habla de los cambios en los presidentes, habla de cosas que está muy bien hecho. Es un libro muy bonito. Lo he disfrutado mucho y te digo, lo he disfrutado más a raíz de haber visto primero la serie. No me está contestando algunas de las dudas existenciales que tengo yo, sobre todo la parte de negocio, pero eso ya vi por dónde lo voy a resolver y en las siguientes semanas me voy a dedicar porque quiero entender algunas partes de negocio ahí. Pero Guau, o sea que a lo mejor vamos a ver un artículo de viernes de no, ya tengo un artículo de viernes programado como para dentro de mes y medio, a raíz de esto, pero todavía me falta mucha investigación. Pero es una buena recomendación, lo estoy disfrutando mucho el libro. ¿y sabes cuándo lo escribió? Creo que es como del 2012, algo así. O sea, tiene Y como un y poquito más de realmente, 10 años. o sea, yo no me acuerdo para nada de saber hasta ahorita que él había escrito una autobiografía. Yo tampoco y está bueno. Muy bien. Bueno, pues Muy esta es la bien. primera vez que hacemos un episodio que es solo un deep dive. Sorry, Y una estuvo un poco más recomendación. técnico y una recomendación. Estuvo un poco más técnico. No siempre van a ser así, pero es un tema que creo que lo ameritaba. Nos encantará, sobre todo, a mí me encantaría que alguien que le entienda muy bien nos busque y nos explique en dónde nos equivocamos o qué cosas necesitamos corregir o qué lado no vimos de las SOFOMES que es importante para darle contexto. Oye, y yo ¿Listo? tengo que decir que no hubo ningún comentario negativo del audio la última vez, pero tampoco ninguno positivo. Y la verdad es que sí nos estamos esforzando mucho, entonces, Estamos grabando en otra plataforma. Yo tengo un foco aquí enfrente que me está dando calor porque Carla quiere que pongamos video. El micrófono le cambiamos el cable. Está Luis aquí presente escuchándonos y asegurándose que todo salga bien. Entonces esperemos que vaya mejorando. pues nos vemos la próxima semana. Ah, no, nos vemos el jueves. Ahora nos Exacto. van a tener que oír el doble de veces. Ojalá que lo sigan haciendo. Exacto. Déjenos sus comentarios. Bye. Bye.